La Universidad San Gregorio de Portoviejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. Buenas noches, queridos televidentes. Como todos los días martes, en este horario, la Universidad San Gregorio de Portoviejo y su carrera de Derecho tienen este programa para conocimiento de la ciudadanía, que significa la vinculación de la universidad con la sociedad, con la comunidad. Esta noche vamos a hablar sobre los cánones de arrendamiento, un problema que ha generado muchísima opinión. Ha habido aceptación, ha habido no aceptación, ha habido discrepancias, comentarios, pero desde la perspectiva del marco legal, y para aquello la Universidad de San Gregorio, su carrera de Derecho, creemos que es la más indicada para hablar precisamente sobre el ordenamiento jurídico, las consecuencias o los derechos también que tienen tanto empleadores como arrendadores. Para aquello, en esta noche nos acompañan, como suele suceder todos los días martes, el abogado José Miguel Mendoza, así como también con el abogado Alberto Vélez. Con ambos vamos a conversar en esta noche sobre este aspecto legal y le damos la bienvenida a Alberto, no es por edad, sino por estar a la derecha, y luego al compañero Miguel por la juventud y por estar al lado izquierdo. Muchísimas gracias, muy buenas noches, qué placer estar con ustedes nuevamente. El tema escogido para el día de hoy es un tema profundo, es un tema necesario. En esta vinculación comunitaria que la Universidad San Gregorio de Portoviejo realiza, es determinante que se traten temas de esta envergadura para que el gran público, el gran conglomerado pueda conocer con propiedad sobre, pues, precisamente esta ley, como la ley de inquilinato y el tema de los cánones de arrendamiento, que es el título que hemos dado al programa, para poder defender sus derechos, para saber qué es aquello que le es pertinente en términos legales y, pues, obviamente no permitir aquello que ya estamos viendo y que analizaremos a lo largo del contexto del programa, los abusos que puedan presentarse en estas relaciones que muchas veces implican, obviamente, un margen de distancia y un margen en el que el más poderoso, aquel que es el tenedor de los bienes, pues obviamente puede cumplir una función que no necesariamente es aquella que necesitamos en este periodo de reconstrucción. Señores doctores. Muchas gracias, Alberto. Miguel, por favor. Buenas noches a todos los televidentes. Bueno, un saludo especial para todos los que nos siguen en este programa muy interesante que es Hablamos Derecho. El tema que hoy vamos a tratar es un tema del momento. Hemos visto que por situaciones del terremoto ha habido abusos por parte de los arrendatarios, de los arrendadores, en cuanto a la condición o relaciones que tienen que tener. El desconocimiento de la ley a veces genera desventajas para cualquiera de las dos partes. Por eso esta noche tomamos este tema para que usted, como arrendatario o arrendador, conozca cuáles son sus derechos y sus beneficios que tiene que tener en base a una ley de inquilinato que fue codificada en el año 2000 y tiene algunas reformas del año 2015. Por eso esta noche nos invitamos para que nos sigan en este programa. Muchísimas gracias, José Miguel. Bien, el esquema de nuestro programa siempre ha tenido, desde su nacimiento, unas entrevistas previas a las personas, a la ciudadanía, para que nos opine, para que nos emita su criterio, su opinión, si realmente están o no de acuerdo con la temática que el programa Hablamos Derecho lo base en esta noche. Lamentablemente, en este tema no hubo la decisión ni del arrendador ni del arrendatario de querer hablar. Posiblemente hay temor, posiblemente hay miedo, tal vez desconfianza, no se quieren profundizar en este tema, pero bueno, lo vamos a hacer el programa en esta noche sin los comentarios de la ciudadanía. Sin embargo,
tenemos que, ya dentro del ámbito del programa específicamente y con esa lamentable ausencia de la opinión ciudadana, Alberto y José Miguel, la situación no es común. Un terremoto no es permanente, no es diario. Y muchísimas legislaciones han omitido tratar problemas como el que nos ocurrió ahora en las provincias de Manabí y Esmeralda, producto de este terremoto donde se derrumbaron edificaciones, viviendas, locales comerciales, y donde el ciudadano de a pie fundamentalmente, como decimos muchísimos de las personas en el ámbito local, esas personas de a pie necesitan trabajar el día a día para poder sostener su hogar. Hay muchas personas que también tienen sus recursos económicos, tienen varias propiedades y se les hizo muy fácil llevar sus negocios, sus consultorios, sus estudios jurídicos, todo lo que significa servicios o bienes a sus domicilios. Pero otros que no tienen estos domicilios, otros que no tienen estos locales comerciales, tuvieron que, de una manera desorganizada, tratar de buscar un local. Por lo tanto, ¿qué hacer? ¿Qué consecuencias se originaron desde tu perspectiva? ¿Tienes tú la oportunidad de compartir tu vida diaria tanto en la ciudad de Puerto Viejo como en la ciudad de Manta? ¿Qué experiencias pudiste observar, sin entrar todavía a analizar el aspecto legal, sino que más bien vamos un poco por la periferia dentro del esquema de este programa para que en un segmento posterior podamos analizar ya esas causas de carácter legal? Con mucho gusto, señor doctor y ciudadanía toda. En el plano personal tuve la oportunidad de constatar, y se lo decía al señor doctor Marcelo Farfán fuera de micrófonos, cómo vertiginosamente los cánones de arrendamiento por artes de birri y birloque se dispararon. Se dispararon graciosamente aprovechando esta situación catastrófica del terremoto. Obviamente, son miles de casas y edificios damnificados, unos que colapsaron completamente, otros que están con esta codificación amarilla, con este semáforo de construcción que alude al estado de las casas y edificios, pero por sobre todo sabemos, y es una realidad plena, que no hay las suficientes edificaciones para albergar a toda la población. Por eso que los refugios están atestados, por eso es que esta forma de vivir a la vera de otras personas, con el familiar, con el amigo, con aquel que nos ha acogido, estas casas de acogida, insisto, con el tema, se han multiplicado. Pero esto a su vez ha generado aquello que yo ya le había comentado al doctor Marcelo Farfán, el arrendamiento de un local en la ciudad de Manta, que hace pocos días se nos había pedido $500. $500. Cuando lo fuimos a ver luego de la catástrofe, resulta que había subido a $1,000, cosa que es absolutamente inexplicable, cosa que es absolutamente salida de cualquier tipo de entendimiento lógico, de razón pura. No podemos creer que los manavitas terminemos en convertirnos en los peores enemigos de los manavitas. Y aquello pasa por una cosa, señor doctor y señores doctores, creo yo, porque todavía no comienza a aplicarse el tema legal que ya vamos a analizar. Si las entidades jurisdiccionales, en este caso los GATS, ya hubiesen tomado los arbitrios pertinentes que la ley en sus reformas del 2013 establece, seguramente estaríamos hablando en otro lenguaje y con certeza, pues estas diferencias y estos abusos no se producirían. Gracias, compañero Alberto. Compañero José Miguel. Sí, recorrer la ciudad de Puerto Viejo y ver cómo la persona afectada del terremoto del centro buscaba un local donde poder establecer su negocio, su comercio, su actividad a la que se ha desempeñado todo este tiempo, fue lo que vivimos hace pocos días. Ver cómo las personas se ubicaban en locales no adecuados, en locales que a veces hasta en los patios, en garajes, en zonas que estaban sin techo, tendrían que tener condiciones para poder establecer sus negocios, y el abuso de la situación fue la que predominó en la ciudad. Nosotros vimos y sentimos la queja de muchos comerciantes y personas que estaban buscando locales de arrendamiento que no encontraban las condiciones e incluso exigían garantías adicionales y exageradas. Entonces, hoy día, si tuviésemos esa legislación ya aplicada, como decía Luis Alberto, podríamos tener un derecho y exigir una garantía por parte del organismo de control para hacer cumplir esos derechos. Y lamentablemente en algunos lugares de la ciudad, ciertos comercios que necesitan autorizaciones por carácter de salubridad y todo aquello, tuvieron que
expenderlos de manera pública, sin ningún tipo de control sanitario, ¿no? Claro, se dio el tema para que todo el mundo haga lo que quiera, como en la ley sin ley, o sea, sin ordenamiento, y vivimos el momento posterior sin control, sin condiciones, sin derechos y en un marco jurídico que no existía. Es decir, no se respetaron, Alberto. Para nada, señor doctor, de ninguna Dígase manera. usted, farmacias muy contiguas cuando la ley habla Así de es. 500 metros. Locales de venta que requieren necesariamente tener frigoríficos, sin frigoríficos. De negocios de licorerías, donde sea, el uso del espacio público en los parques, en lugares... Zaguanes incluso, donde se han instrumentado negocios sin ningún tipo de seguridades ni elementos básicos de confort. Pero esto agua hay que potable, dejar baños. claro de que hay una preocupación por parte del que está ahí hoy en día. O sea, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Si exige el cumplimiento de un derecho, ¿y de qué derecho está hablando? Bien, pero obviamente eso... ¿Respaldado por quién, además? Ya lo iremos comentando en los siguientes segmentos de este programa. Por ahora, y por estar así señalado a través de nuestro programador, pues pedimos nosotros las disculpas, vamos a unos anuncios institucionales y volvemos enseguida ya para analizar la ley vigente de inclinato. ¿Es obsoleta? ¿Merece cambios urgentes? ¿Se había previsto la posibilidad de terremotos? Bien, lo veremos luego de unos instantes. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. Volvemos nuevamente en este segundo segmento de nuestro programa Hablamos Derecho, un programa de la carrera de jurisprudencia de nuestra Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. El tema de esta noche ha sido designado como los cánones de arrendamiento. Hemos hablado en un primer segmento de esta situación anormal que se provocó producto del terremoto que derrumbó edificios, oficinas, lugares de servicio, lugares de venta de bienes, es decir, lamentablemente colapsó prácticamente todo el sistema comercial y obviamente ese sistema comercial en un altísimo porcentaje es producto de arriendos que tienen los dueños de edificaciones que tienen como modus vivendi el alquiler de dichos locales. En consecuencia, esas relaciones se han visto totalmente golpeadas, arrendador y arrendatario, arrendadores que salieron sin terminar legalmente o inquilinos que terminaron sus relaciones sin pedir consentimiento ni notificación de terminación porque el terremoto los obligó a hacerlo. Arrendadores que no pueden cobrar esas pensiones porque salieron sus inquilinos. ¿Qué nos dice José Miguel respecto de la vigencia de esta ley? Una ley que fue expedida desde hace muchísimos años, recuerdo que en la época de la dictadura. Sigue siendo vigente, ha tenido varias
aportaciones, varias codificaciones, pero que han sido muy periféricas y que no han visto una realidad de lo que ocurre como un problema social entre el arrendador y el arrendatario. Doctor, nos encontramos ante una ley que tiene desde su creación, usted sabe que la actividad comercial ha sido histórica, hemos tenido muchos años esta ley, pero tiene una codificación en el año 2000, porque tenía varias partes en diferentes códigos. Entonces se codificó en el año 2000 y hoy en día tiene dos reformas, una en el 2013 y otra en el 2015. Es parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano, entonces su vigencia establece una exigibilidad de cumplimiento por parte del ciudadano y de los organismos de control llevados, según la ley, a generar departamentos que registren contratos, fijen pensiones y establezcan las relaciones entre arrendatario y arrendador. Entonces, hoy día tenemos una ley que está vigente, pero no podemos decir que es eficiente porque para nuestra consideración está obsoleta e incluso revisamos que tiene enunciados en sucres todavía, doctor. Entonces, ese es un tema importante que tendríamos que analizarlo. Gracias, José Miguel. Alberto. Efectivamente, coincido plenamente con José Miguel. Pienso que aquí hay que determinar varios elementos fundamentales. Como bien decía el doctor Farfán, esta es una vieja ley. Una ley que obviamente funcionaba en su momento y funcionaba en un espacio determinado cuando todavía las ciudades no eran grandes conglomerados, no existían las megápolis que hoy en día tenemos. Cierto es que luego en el 2000 se hace una nueva codificación de la ley de inquilinato sin modificaciones trascendentes y luego en el 2013 se hacen reformas que parecían ser importantes, que parecían ser determinantes, salvo, ¿por qué? Porque han quedado simplemente en letra muerta, no se han podido llevar al campo de la acción. La Asamblea Nacional, en atribución de aquellas facultades que le concede la Constitución, el artículo 84, el artículo 118, el artículo 120, legisla modificando esta ley de inquilinato, asimismo para darle cumplimiento a lo que dice el artículo 30 de la propia Constitución. Sin embargo, se hace una reforma importantísima que yo así la considero, que es el artículo 8. El artículo 8, si ustedes me lo permiten, determina que los GATS tienen que crear una oficina de registro de arrendamientos en el cual todos los contratos que excedan del 50% de un salario mínimo vital tengan que ser inscritos. Lamentablemente esto, y dentro de la provincia de Manabí, no ocurre. Y eso es lo que da origen a estos enormes abusos a los cuales ya hicimos referencia en la parte anterior del programa. Es decir, Alberto, y ya reubicándonos en estos segmentos que teníamos o puntos para tratar en este segundo segmento, justamente estaba el tema de la existencia de las jefaturas de catastro municipal u oficinas de registro de arrendamiento. Yo tuve el honor de trabajar en el juzgado cuarto de inclinato en la ciudad de Guayaquil por los años 78 hasta el año 1982. Y el municipio de Guayaquil tenía la jefatura de catastro municipal y esas oficinas de registro de arrendamiento. Sin embargo, parecería que en el resto, por lo menos en los municipios de la provincia de Manabí, no existen. No existen, señor doctor, no existen. De hecho, no se han implementado. Hemos hecho la consulta pertinente y no se ha dado cumplimiento a esta reforma del 2013. Y eso precisamente es lo que nos lleva a las conclusiones que ya hemos estado diciendo. Una omisión que hoy en día tiene graves consecuencias, porque imagínense, compañeros, que yo tenga un local arrendado y me establecen un valor de un canon totalmente exagerado. Yo tengo hoy día la posibilidad, según la ley, de demandar, que después lo vamos a ver, el tema de demandar la rebaja, pero al no existir este registro, no existir estas oficinas, estos departamentos, dejan en cierto grado en una indefensión. Estamos en tierra de nadie, José Miguel. A los beneficiarios, al que está arrendando, para poder exigir algún derecho. Entonces yo creo que tendríamos que concientizar un poco más, conocer que cada ciudadano, porque cada persona que tiene un bien, tiene que leer esta ley, tiene que ser consciente y exigir su cumplimiento, porque si bien es cierto, las leyes se cumplen y se exigen su cumplimiento,
pero también requiere la voluntad del propietario para que se cumpla un derecho. Bien, Entonces, en todo caso podríamos entonces ir sacando como una primera conclusión la inexistencia de estas jefaturas de catastro municipal u oficinas de registro de arrendamiento, que debería ser un exhorto de este programa para que AME Manabí pueda pedirle a los diferentes cabildos municipales, a las diferentes GAT municipales locales, que creen en su catastro. Muchos creen que posiblemente es estar generando más burocracia, cuando tenemos de por medio, ya lo acabamos de ver en este momento, un gravísimo problema de orden social que afecta al desarrollo de la ciudad. Entonces, en esas condiciones, yo creo que tendríamos por ahí una recomendación dirigida sobre todo a nuestra relacionadora pública para que pueda realmente tomar nota de esta falla que tienen los municipios. Doctor, un factor adicional para recomendar a AME es de que se establezca ordenanzas donde se vincule la obtención de una patente municipal o un permiso de funcionamiento, si va a ser un local arrendado, que se exija este requisito de que se cumpla su inscripción en la oficina pertinente de cada cantón. Mire que el artículo 2 exige un certificado, sí lo ¿no? dice en este caso, en el ámbito ya jurisdiccional, que para poder demandar usted requiere de aquello. Lo que no lo que Claro, se hace. pero debería recomendarse que en la parte administrativa, en la vía administrativa, cuando usted va a sacar un permiso de funcionamiento o una patente municipal, se exija, o sea, usted va y lleva un contrato simple y a veces hasta por esa les dan un permiso. Veamos, José Miguel, el tema de la fijación de pensiones rápidamente, para no agotar, para lograr aprovechar los minutos que tenemos de este segmento. La fijación de pensiones, ya lo habló Alberto, lo señala el artículo 10, me parece, ¿no? Así es. De la ley de inquilinato, respecto del valor. Sí. Alberto. Se supone, digo, porque aquello no se cumple, que debería ser la 12ª parte del 10% del avalúo del bien. Es decir, si tenemos un bien que cueste $100,000, tendremos que sacar el 10% y dividirlo para 12 y tenemos el valor máximo que debemos cobrar. Pero es en este momento, señor doctor, que precisamente aquello no se está respetando. Y quería, para no dejar en el aire aquello que estábamos anotando hace un momento, si usted me lo permite. Siga. También otra cosa importante que está haciendo falta es el tema de las garantías. El artículo que estábamos nombrando, el artículo 8, que fue reformado en el 2013, luego lleva también a la determinación de que estas garantías sean depositadas en el Banco de Fomento. Actualmente se está manejando de manera arbitraria. Uno tiene un bien y recibe directamente esos valores, hace con ellos lo que quiere y al terminar el contrato de arrendamiento se devuelve o no se devuelve. No se devuelve en la práctica. No se devuelve en la práctica. Así es. El rato que existe esta oficina de registro de arrendamientos, obviamente esto va a cambiar, puesto que ese dinero no lo va a manejar nadie, sino que va a estar en una institución y uno lo puede obviamente recuperar una vez que ha demostrado que el bien se encuentra en excelentes condiciones. Exactamente, que no ha habido deterioraciones y entonces el arrendador está en la obligación de devolvérselo. Es costumbre, doctor, de que el último mes de arriendo lo usan con la garantía, lo que no es legal porque hay requisitos para poder devolver. Y veamos entonces rápidamente, José Miguel, el tema de la rebaja de pensión. Si es casi que imposible ver en la práctica que el arrendador devuelva al arrendatario la pensión o dos pensiones que estilan, la costumbre que lo ha estilado de devolver esa garantía. ¿Usted cree que en la práctica también se ve demandas de devolución de cánones de arrendamiento por exceso del arrendador? Bueno, doctor, en la práctica no ha de existir porque no se ha cumplido con estos requisitos. Usted sabe que el juez, para aceptar una demanda, para admitir una demanda, tiene que ver que se cumplan los requisitos en la ley. Y para que proceda la presentación de la demanda, tendría que tener la fijación del canon, tendría que tener el tema de la inscripción del contrato. Y con estos requisitos es que uno puede demandar la rebaja de algún valor adicional que le has estado pagando al arrendador. Si bien es cierto, exigido de forma verbal, puesto que si tú ya tienes un canon fijado por el municipio y tienes inscrito tu contrato, no te puede exigir ese valor. Pero hoy en día, al no haber esa inscripción, al no haber la fijación de ese canon, podríamos acudir a la vía judicial bajo la tutela judicial efectiva, bajo la no oposición de los administradores de justicia, de reclamar un derecho para que se proceda, el juez solicite a la oficina fijar un valor del canon y pedir una devolución cuando se considere abusado este derecho
está consagrado en una ley de inquilinato. Así es, en el artículo 19. ¿Será la poca trascendencia de conflictos legales en materia de inquilinato que habrá dado lugar a que el Consejo de la Judicatura y obviamente también la Asamblea Nacional, ante el pedido de este proyecto de ley que hoy está en vigencia, el COGEP, y que antes incluso de la existencia del COGEP ya se había eliminado los juzgados de inquilinato en el Ecuador para volverlos a ser juzgados multicompetentes? La experiencia que yo tengo en 6 años de haber laborado en el juzgado cuarto de inquilinato de Guayaquil era asombroso. En Guayaquil los problemas y los conflictos de carácter legal en materia de inquilinato son inmensos. Posiblemente acá no existen. Por ello, ¿se justifica la omisión de los jueces de inquilinato? De ninguna manera, doctor. Yo tuve la experiencia, al igual que usted, de ser empleado judicial en Quito desde el año 80 hasta el año 89, mientras fui estudiante y aún cuando ya había egresado. Trabajé en la oficina de citaciones y también tuve la oportunidad de tener varios juzgados de inquilinato a la mano, y los conflictos, conforme lo conversábamos con los compañeros, eran permanentes y la gente tenía la facilidad de acudir ante el juez de aquella instancia, pues para dilucidar todos los problemas que pudieran surgir en este orden de cosas. Sin embargo, ahora, yo no sé con qué tipo de análisis, yo no sé con qué tipo de miramientos han ido desapareciendo los juzgados de inquilinato, salvo en las ciudades de Quito y Guayaquil. Pero nosotros, como provincia de Manabí, deberíamos tenerlos. Porque ahora, ¿qué ocurre? La gente tiene mucho miedo de incoar una acción, de presentar una acción ante el órgano jurisdiccional competente, porque teme a la demora de los juzgados multicompetentes que están saturados de trabajo. Y hace un momento José Miguel hablaba de este tema de la Yo le pediría solo sí. sobre eso. Ah, No ya, me gustaría perfecto. que salga, Encantado, encantado. En todo caso, lo volveremos a tomar en el siguiente segmento, porque tenemos que ir a unos anuncios institucionales. Yo creo que la razón por la que usted mencionaba es únicamente la austeridad con que han manejado. Nunca se crearon los juzgados de paz, los juzgados constitucionales, por autoridad, y siempre ha sido el mismo lenguaje por parte de la función judicial para irnos eliminando algunos juzgados jurisdiccionales que nos pueden permitir las soluciones a estos conflictos. Ya volvemos en el siguiente segmento para que ustedes puedan seguir opinando. Vamos a unos anuncios institucionales. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. Volvemos con este tercer segmento de nuestro programa Hablamos Derecho. Un programa que en esta noche lo estamos definiendo como los cánones de arrendamientos, problemas, consecuencias, situaciones de carácter especial producidas luego del terremoto del 16 de abril. Y estábamos analizando precisamente el contenido de esta ley de inquilinato, que muchos pueden decir que es una ley totalmente vetusta, es una ley anticuada, no dada a la realidad. Pero la realidad que existe es que hemos visto que existen necesidad de la inscripción en el ámbito jurisdiccional
tanto de las demandas como una oportunidad para que los inquilinos, los arrendatarios, puedan demandar al arrendador. ¿Cuál es su criterio, José Miguel? Bueno, doctor, yo creo que la importancia de inscribir los contratos de arrendamiento tiene su peso dentro de un proceso al proponer la demanda. Se fundamenta en la tutela judicial efectiva, pero ¿no? recordemos que en la misma ley habla de que se puede presentar la demanda cuando hay contrato verbal. Recordemos que la ley, por ser obsoleta y por tener ciertas codificaciones, habla como que permite, y tenemos la tutela judicial efectiva, que no se podrá sacrificar la justicia por la sola omisión de cumplimiento de omisiones y formalidades. Pero el juez legalista, como sigue hasta ahora, si no tiene la inscripción en el registro mandará municipal, a completar la demanda. y de hecho lo hace. Siempre lo hacen, así es. Entonces, por falta de cumplimiento de requisitos, podría generarse un incidente que no es necesario para poder establecer el cumplimiento de algún derecho ante algún juez. Pero tenemos que hay la potestad del contrato verbal, que para efecto deberá el arrendador o el arrendatario declarar bajo juramento ante un notario en forma previa antes de presentar la demanda para poder hacer exigir sus derechos. Recordemos que son derechos que están en una ley y que tendría que un juez aplicarlos conforme lo dice esta ley de inquilinato. Si bien es cierto, una rebaja de pensión alimenticia, una devolución de garantías, tendría que establecerse el derecho del juez. No podría sacrificar esta justicia porque no está inscrito. Ese es mi criterio, doctor, en cuanto a la tutela judicial efectiva de los contratos de inquilinato que no están inscritos y que son verbales. Gracias, José Miguel. Se ha mencionado por parte suya, Alberto, desde el inicio del programa, lo dijo en su presentación, de que había observado, había sentido ese cobro excesivo de pensiones de arrendamiento. ¿Qué aspecto legal usted me encuentra en esa ley de inquilinato respecto de esto que anunció incluso desde el inicio de este programa? Así es, muchas gracias, doctor. Bueno, realmente partamos primero de la obligatoriedad de inscribir todo contrato cuando éste exceda del 50% de una remuneración básica, que estamos en 360, es decir, cualquier contrato de $180 para arriba debería ya inscribirse. E inscrito como está y respetando el tenor del artículo 10, cualquiera que cobre en exceso valores que vayan más allá de este monto que ya hemos señalado, hay dos posibilidades. Acudir al órgano jurisdiccional naturalmente para que sancione o con 1 mes de multa del canon establecido, y por otra parte existe la posibilidad de pedir la devolución de los cánones excesivamente cobrados. Dado aquel valor, que ya lo dijimos en la parte anterior, la 12ª parte del 10%, cualquier exceso de aquello ya da lugar a que se imponga esta multa del artículo 19, y por otra parte que el arrendatario pueda pedir también la devolución de lo excesivamente cobrado, que eso me parece muy importante y que lamentablemente la ciudadanía no lo hace por temor o porque no conoce cuál es la vía por la cual ha de hacerlo, y también aquello que ya tocamos, doctor, y usted lo trajo a colación con mucho acierto, el que hemos ido perdiendo, y sí lo digo con mucho dolor, perdiendo herramientas jurisdiccionales válidas como la posibilidad de tener juzgados de inquilinato específicos y que la gente no tenga que esperar pues hasta las calendas griegas para ser atendido por un juzgado multicompetente o un juzgado civil si aquel no hubiere. José Miguel, y gracias, Alberto. La ley habla de esa terminación anticipada de arrendamiento o terminación anticipada del contrato, para ser más específico. Lo dice esta ley que hemos considerado que al final es obsoleta, el artículo 30 de esta ley de inquilinato. Pudiera haberse dado el caso, de hecho conozco de la actitud de algunos arrendadores, de que dijeron: el terremoto me ha afectado el edificio, por favor le pido que salga del local. Pero claro, se pidió la salida del local de ese inquilino. ¿Por qué? Porque tras bastidores estaban la oferta de nuevos inquilinos que querían pagar un poco más. Incluso se ofrecían hasta pagar indemnizaciones por la terminación, solo basado, repito, en esta causal que habla del peligro de la destrucción del edificio. ¿Sí, no? Conocí también deposiciones y que por no olvidarme de alguno de ellos, pero de lo que conozco, hay muchas personas que dijeron: no, yo soy un hombre respetuoso y no voy a desalojar mis inquilinos.
¿Qué criterio le merece a esta terminación anticipada que señala esta ley obsoleta? Bueno, la ley lo establece. Hay diferentes formas de terminar en forma anticipada el contrato de arrendamiento. Esta que acaba de leer usted es un literal del artículo 30, que cuando haya el peligro de destrucción, ya que tengamos esa percepción de que el bien inmueble puede caerse por alguna circunstancia de fuerza mayor, como es el tema del terremoto, o tal vez otra situación que ya genere un acto de administración, de la administración pública, pero lo aplican, lo pueden aplicar. Pero lo que estamos analizando es la falta de un derecho, de cómo tú exiges ante un juez de que esa condición se cumple para poder terminar anticipadamente ese contrato de arrendamiento. ¿Ante quién vas? ¿Qué procedimiento debes seguir? Si bien es cierto, hoy día la ley habla de que el procedimiento es sumario, ¿ya? Y con la entrada en vigencia del COGEC, del Código de... Que en nuestra provincia y que por el tema del terremoto no entrará sino hasta el mes de noviembre del 2016, así que no hablemos de esa expectativa tenemos todavía. que esperar, además de eso, ya hablar de sumario es de un procedimiento rápido. Esperemos que entre en vigencia el COGEP para que cumpla esa eficiencia, este procedimiento. Pero se puede aplicar el artículo. ¿Qué pasó ahora? Pues, a ver, ¿a dónde se llega esa tutela judicial efectiva? Me pidió el arrendador y tengo la obligación de entregarlo. Tiene que acudir a la vía judicial para poder sacarlo. Recordemos de que tiene que haber una notificación previa de un mes para poder terminar un contrato y darle un mes o 2 meses más según la condición establecida en el artículo 30 para que siga en permanencia el local. No es inmediata tampoco. Acuérdese que puede haber un desalojo forzoso que implica una indemnización superior por daños y perjuicios. Entonces, esos son temas que están hoy en día vigentes en el ambiente de nuestra provincia, que tenemos que ver que tiene que haber una formalidad. Los contratos no pueden ser verbales, tienen que tener su inscripción, sus condiciones, sus cláusulas y su debido respeto por parte de las autoridades y exigibilidad de los organismos de control. Gracias, José Miguel. No sé si estemos de acuerdo en que la necesidad de ese contrato de carácter escrito, porque hay una violación a la ley por parte de las autoridades administrativas. Lo digo por el contrato de trabajo. El artículo 7 del Código de Trabajo dice el contrato será verbal o escrito. Los inspectores de trabajo hoy nos obligan a que el contrato de trabajo sea escrito. Cuando lo dice la ley puede ser verbal. Asimismo, si el contrato de arrendamiento no se exige en la ley que sea escrito, ¿qué pasa? ¿Por qué la solicitud de Miguel de que sea por escrito? Yo creo que se sobreentiende con aquello que anotamos en la parte anterior, que los contratos todos han de ser escritos porque tienen que inscribirse siempre y cuando superen los $180. Hablaríamos entonces de contratos verbales que caben solamente dentro de esos $180 y sí se los ve cotidianamente. Recordemos que somos bastante informales, tenemos un procedimiento que no siempre se apega a los términos jurídicos y las personas suelen contratar a viva voz, pero esto es precisamente lo que produce que luego no se puedan hacer los reclamos. Pero si no existen las jefaturas de catastro u oficinas de registro de arrendamiento en los municipios que según la ley deben de existir, ¿cómo entonces, escuchando la propuesta de José Miguel, pedir que los contratos de arrendamiento sean por escrito? ¿Quién tiene que cumplir con la ley? De acuerdo con el artículo 226 de la Constitución, señala que todas las instituciones del Estado están en la obligación de cumplir con sus competencias señaladas. Ahí está una competencia que no se cumple. Sin embargo, en el derecho privado se puede hacer todo menos lo que la ley exige, o que la ley prohíbe, perdón. En este caso, si la ley de inclinato no nos dice que los contratos de arrendamiento deban ser por escrito, ¿por qué obligarlos a hacer algo escrito si no está en la ley? Considerando también, doctor y Alberto, de que nosotros tenemos un principio, los arrendatarios, de que los derechos del arrendatario son irrenunciables. Que ya tocaremos lo de renunciabilidad. Que lo primero, señor doctor, es que el GAS tiene que asumir su competencia, tiene que asumir su función. Este rato estas oficinas de registro de arrendamientos tienen que existir. Y por ejemplo, mire usted, estábamos haciendo alusión al literal B del artículo 30, cuando se habla de peligro de destrucción o ruina de un edificio, pero mucha gente está haciendo lo que usted señalaba también. Dice, sí, he sufrido una rajadura en la pared, tengo que remodelar, hay peligro, hay peligro, saco al inquilino, si luego le vuelvo a arrendar al triple. Si un ladrillo se me cae a uno de sus familiares a quienes estoy arrendando,
Usted me va a querer demandar, así que tenga la supuesto. fineza, salga. Y obviamente no existe una norma adecuada. Eso es lo que conversábamos también extra micrófonos. Es necesario reformar la ley para que asuma responsabilidad frente a estas contingencias, a estos hechos como el terremoto. Ninguna de nuestras leyes prevé el hecho de que suceda una cuestión como la que nos acaba de suceder en el 16. Pues es imposible. Y por eso el literal B tiene fallas terribles. No se dice cómo, no se dice cuándo, no se dice en qué tiempo. Sabemos que hay que practicar la notificación, eso no se hace. Esto se va a caer, estamos diciendo en estos tiempos, simplemente para arrendar en el doble o en el triple, doctor, lo cual me parece terrible. Muy bien, muchísimas gracias. Vámonos a ir al cuarto y último segmento de nuestro programa Hablamos Derecho. Y creo que ya hasta estos momentos hemos ido recolectando algunas conclusiones interesantes que valdría que la carrera de Derecho proponga, repito, en materia de inquilinato, a la Asociación de Municipalidades para que puedan, una vez que hemos sentido este gravísimo problema en las provincias de Manabí y Esmeralda, pues que pongamos también en el ejercicio del cumplimiento de las competencias por el bienestar de los ciudadanos. No solo debe pensarse en el sector público, debemos pensar también en los sectores ciudadanos. Así que en ese sentido ya tendríamos una recomendación interesante, pero volveremos después de estos últimos anuncios institucionales. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. Volvemos en este último segmento de nuestro programa Hablamos Derecho. Los 2 últimos segmentos que hemos venido tratando ha sido respecto de la vigencia de esa ley de inclinato que la consideramos de alguna manera caduca. Hemos visto también que los municipios deben de obligatoriamente crear las jefaturas de catastro o las oficinas de registro de arrendamiento, que la función judicial tiene que darle un espacio también a los juzgados de inclinato para que traten esta materia y no caigan en ese gran saco donde se tramitan todas las causas porque se vuelven multicompetentes y que al final el tema de la vivienda, que es un tema de orden social y que debe tener prioridad en el tratamiento, tal como lo señala la Constitución, mantiene la misma lentitud que cualquier otra causa que puede ser de índole particular. Entonces, en ese aspecto, vamos a hablar sobre la prescripción de esos derechos de los inquilinos y también la prescripción de los derechos también del arrendador. Entonces, la ley nos habla de esa prescripción. Sí, doctor. La ley nos dice que tenemos 6 meses para demandar la devolución de algún valor que se ha cobrado por adicional. O exagerado. Exagerado. Y de 2 años para las demás situaciones relacionadas al contrato. Entonces, es un tema que nos da mucho tiempo y un tiempo suficiente para poder acudir al juzgado con relación a la sumatoriedad del procedimiento que debe seguir el juez
en este tipo de contratos o este tipo de materia de lo que es la ley de inquilinato. Entonces tenemos plazos que la ley lo señala que son muy reales, que podrían considerarse no obsoletos sino vigentes, porque todo lo que le ayuda a exigir un derecho que tenga larga data permite una tutela más efectiva. Entonces yo creo que el plazo es suficiente y 6 meses son considerables para poder exigir la devolución de un valor, y 2 años para las otras materias, totalmente de acuerdo para este tipo de contratos. Sabemos ya entonces el marco legal o el plazo para poder evitar que se genere la prescripción de los derechos del inquilino y también los derechos del arrendador. ¿Qué confianza tendríamos nosotros desde la ciudadanía, desde la academia, en que esos derechos de prescripción puedan ser evitados por ambas partes? Bueno, existen siempre mecanismos para darle una vuelta, para generarle un sesgo a la ley. Pero en esto sí incide el hecho de que no existan los juzgados de inquilinato. Yo creo que esto es determinante. Los términos de prescripción obviamente corren y hay que reclamarlos para que ellos tengan ejecutividad plena. Sin embargo, yo creo que hay algo importante. La gente desconoce cómo siquiera demandar, señor doctor. Por eso sería muy importante que nosotros hagamos la cita del artículo 42, que es el que establece cuál es el procedimiento que se ha de seguir. Recordemos que antes los juicios de inquilinato debían manejarse por la vía verbal sumaria. Ahora el artículo 42 dice que el trámite de las controversias, las acciones sobre inquilinato, comodato y anticresis se tramitarán en juicio oral ante la jueza o juez de inquilinato y relaciones vecinales del respectivo cantón o de quien haga sus veces, sin perjuicio de acudir a los mecanismos alternativos de solución de conflictos. No hay juzgados de inquilinato, hemos de entender que el juzgado multicompetente civil o el juzgado civil en su defecto tendrán que recibir estas causas dentro del mismo contexto, es decir, del juicio oral. El COGEP todavía no se aplica aquí, entonces, ¿a qué norma, señor doctor, deberíamos acogernos para que podamos instrumentar estas demandas de estas acciones a las que tiene lugar tanto el arrendador cuanto el arrendatario? Sigue vigente el Código de Procedimiento Civil durante estos 6 meses, hasta que no entre el COGEP. Pero esta norma es del 2013 y ya manda el procedimiento oral. Entonces, yo entendería como abogado, no sé cuál sea el criterio de ustedes, estimados colegas, que ya desde el 2013 debimos habernos manejado por esa vía y de lo que yo conozco no se hace de esa forma. José Miguel, agradeciéndole a nuestro querido amigo Alberto, pero ahí hay una inquietud de carácter legal. Sí, son sumarios, pero no está en vigencia el COGEP. O sea, nos encontramos ante un problema de ejecución, pero más no, porque... Pero si esta ley es tan antigua y habla del sumario, y no se había ni siquiera tenido la posibilidad de hablar de ese código COGEP. Se han venido tramitando ante los juzgados multicompetentes porque se eliminaron los juzgados de inquilinato aduciendo poca actividad de parte de la ciudadanía de hacer demanda y poca actividad de los jueces en resolver las pocas que existían. Entonces se unificó. Ese fue el criterio de austeridad que se plantearon. Entonces... Recordemos que, o sea, una sugerencia en estos momentos, para poder establecer, ya como vemos que tenemos procedimientos largos, no tenemos un juez en la materia. Entonces, una sugerencia podría establecerse para el arrendador y arrendatario es que se establezca una cláusula de controversia para que puedan acudir a los centros de mediación y de arbitraje y se establezca algún juez competente como es el arbitraje o el mediador que establezca las condiciones para que pueda resolverse algún problema en materia de inquilinato, sin considerar de que en dichos contratos la ley va inmersa para su cumplimiento, o sea, también los árbitros que se establezcan en estas cláusulas tienen que ver los derechos establecidos en la ley de inquilinato. Esa es una opción para poder acudir en este momento, pero tenemos que esperar a que ya entre en vigencia el COGEP, porque la oralidad... Hasta aquella época se ha perdido ya todo el interés en 6 meses de cualquier inquilino de querer plantear una demanda. Eso es una Así realidad. Que esa solución yo no creo que sea tan conveniente plantearla. Hay una inaplicabilidad de la ley, digo yo. Bien, Alberto, yo una preguntita, pero tienen exactamente 1 minuto cada uno de ustedes. Con 1 minuto. Les pregunto yo, un inquilino que alquilaba su local porque prestaba todas las condiciones y por causas del terremoto
se provocó la destrucción integral, colapsó su edificio. ¿Ese inquilino tendrá derecho a plantear alguna indemnización al arrendador? Yo pienso que no, doctor. Yo pienso que no. Pienso que el arrendador obviamente tiene que notificarlo para sacarlo, realizar los arreglos correspondientes, pero ante causa mayor yo pienso que no habría la posibilidad de que el inquilino inicie una acción para ser resarcido en sus intereses. Gracias, Alberto. Recordemos, señores televidentes, que hay una eximente de responsabilidad del Código Civil que por caso fortuito fuerza mayor no es susceptible de indemnización. Hay otras posibilidades como vicios irredemitorios para algún tipo de contrato, pero no de esta materia. Entonces, ese es otro tema que quizás podríamos conversarlo en próximos programas. Y finalmente, si el arrendador nuevamente edifica, ese inquilino tendrá derecho a querer ocupar ese local comercial, ¿sí o no? Porque estaba en el centro, sufrió las pérdidas y hoy quiere retomar su negocio. ¿Cree que habría un derecho adquirido a seguir teniendo la calidad de inquilino? Ahí hay un vacío legal y debería haber una reforma específicamente al artículo 30, porque vimos que el literal B establece que se lo puede sacar por estos arreglos, todo, pero una vez realizados los arreglos no dice absolutamente nada sobre retomar ese mismo local. Por lo tanto, debería hacerse una reforma, pienso yo, al artículo 30 en cuanto a su literal B. Ese fuera en el caso de solo los arreglos, pero en el caso de haber colapsado el edificio, ¿no? Digamos un ejemplo cualquiera, un edificio central. Ahí en la parte... diríamos en la parte baja, había una persona que alquiló. Perdió todos sus bienes y luego el dueño edifica nuevamente. ¿Habría alguna medida de compensación para que esa persona nuevamente pueda poner su negocio ahí? En términos legales que yo conozca, doctor, podría equivocarme, pero no, definitivamente no, porque es un nuevo bien que nuevamente estaría sometido a un régimen jurídico diferente. Yo también considero que no, por la simple razón de que cuando se termina un contrato, se termina la relación entre partes. Entonces no es posible establecer algún vínculo o algún cordón que genere en base a un contrato terminado. Bien, eso es hablando en derecho, porque lo que buscamos es precisamente un poco orientar a la ciudadanía con un tema de gran trascendencia luego del 16 de abril en que se produjo el terremoto en nuestras provincias de Manabí y Esmeralda. Pero de lo que hemos visto en todo caso, y al final, se nota que posiblemente lo que quede en ese arrendador es la sensibilidad para con su inquilino que perdió todo aquello. Y creemos hoy más que nunca que los manavitas debemos unirnos, ayudarnos mutuamente. Yo felicito a una persona, que no voy a dar su nombre, a quien una entidad bancaria le ofreció multiplicarle sus ingresos, sus valores de arrendamiento a otras personas que ya venían sufriendo, que venían alquilando, pero que el edificio no colapsó, estaban oficinas hábiles. Y él dijo, no me importa que usted me cuadriplique los valores de arrendamiento, yo quiero seguir apoyando a mi gente que está aquí alquilando ya con anterioridad. Ese tipo de actitudes son las que nos hacen sentirnos orgullosos de nosotros los manavitas. Eso es lo que nosotros llamamos esa garra manavita de ayudarnos mutuamente. Así que esa ha sido más o menos la intención de este programa del día de hoy, que la Universidad San Gregorio y la carrera de Derecho la ha planteado cuando decimos hablamos de Derecho. Y esta noche hemos hablado de los cánones de arrendamiento y por lo cual esperamos de alguna manera haber aportado un poco para conocimiento de ustedes. Volveremos el próximo martes con un nuevo programa, así que le agradecemos a ustedes, compañeros. Muchas gracias, buenas noches. Retransmitimos por San Gregorio Radio los sábados de 12 a 1. Muchas gracias a todos los televidentes que nos siguieron, siempre con este granito, este aporte, que podemos coadyuvar a su buen vivir y a su desarrollo de su comercio o actividad cotidiana. Muchísimas gracias.